Ah, sí, cierto. Sí, no la estoy grabando. Ahí, ver ahí. Ahí está. Ok, entonces les decía. Bueno, les vuelvo a platicar el problema para cuando lo estén viendo. Bueno, tenemos un sistema con dos placas. La de abajo no va a ser móvil, va a ser estática. Vamos a poner la que tiene velocidad cero. Y la de arriba va a ser una placa móvil. ¿Ok? Entonces eso se puede mover en esta dirección, ¿no? En dirección X. Les comentaba que cuando tenemos un sistema de este estilo, primero que nada lo que nos interesa es el fluido, porque pues es el objetivo del curso, ¿no? Que aprenda dinámica de fluidos. Si fuera mecánica del medio continuo, les digo, podrían estar estudiando lo que es las paredes, ver cómo se deforman con respecto al esfuerzo que a los que están sometidas. En este caso nos interesa cómo se mueve el aceite, ¿no? El aceite está aquí para lubricar, para dejar que las placas pues se muevan más libremente y entonces vamos a suponer que está totalmente lleno, que la distancia entre las placas no tiene ninguna entrada de aire ni nada así, simplemente va a estar totalmente lleno, ¿no? Y entonces lo que nos interesa conocer es cómo se mueve el aceite con respecto a las fuerzas que ocasionan ese movimiento, ¿no? ¿Por qué se mueve y cómo se mueve? Es lo que nos interesa. Queremos un modelo matemático que prediga esta dinámica de fluidos. Ahora les decía que cuando tenemos un sistema de cualquier estilo, lo primero que tenemos que ver es como las dimensiones de qué se mueve, hacia dónde se mueve, por qué se mueve. Entonces, en este caso, como estas placas van a ser infinitamente largas, o sea, vamos a considerar que hacia acá es infinito y hacia acá es infinito, y hacia el otro lado, pues es mucho más largo de lo que tendremos de espesor de aceite. En ese caso, bajo esas condiciones, una de las suposiciones que podemos obtener es que el flujo va a ser en una sola dirección. ¿Por qué va a ser en una sola dirección? Porque no importa cuánto yo me mueva en X, siempre va a ser más cerca moverme en Y. Siempre va a estar más cerca moverme en Y. X es infinitamente largo con respecto a Y. Y en Z, pues pasa lo mismo. No importa cuánto yo me desplace, siempre va a ser más cercana la distancia entre las dos paredes de Y que yo moverme en dirección Z. Cuando son más infinitas, dos dimensiones que la tercera en cuanto a posición, pues normalmente consideramos que el flujo importante siempre va a ser en esa dirección, en este caso en dirección Y. Nos interesa cómo se mueve en Y, ajá, con respecto a la posición Y, pero no se va a mover en dirección Y, se va a mover en dirección X. Ajá, porque en X es hacia donde se mueven las placas. Bueno, esta no se va a mover, esta es cero, pero en X es donde se mueven las placas. Entonces se mueven en esta dirección, pero el cambio importante va a ser en Y. Es donde se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque en X, si yo me paro aquí y veo la velocidad, va a ser muy similar a la de aquí, va a ser muy similar a la de aquí, va a ser muy similar a la de aquí, porque es infinito. Entonces, cuando algo es infinito, no hay mucho cambio con respecto a la posición o prácticamente se puede despreciar el cambio. De lo mismo podemos hablar en Z, que no importa si yo me paro en esta zona, 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 siempre voy a ver lo mismo porque es muy, muy largo. Entonces vamos a despreciar, por ejemplo, el efecto de los bordes, ¿no? No vamos a considerar esa parte, pero pues es parte de las suposiciones, ¿no? Podemos suponer flujo en una dirección. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Pues lo primero que hacemos es plantear el modelo matemático. Ya planteamos nuestro sistema, ¿no? Nos interesa el aceite. ¿Y dónde nos interesa? Pues nos interesa entre los límites de y igual a 0 hasta y igual a h, que es el espesor de la capa. Entonces nos interesa saber cómo se mueve en esta dirección, en dirección y entre esas dos distancias. Más allá de y igual a h, tenemos pared. Ahí ya no podemos saber cómo se mueve el aceite porque ya ni hay aceite. Más abajo de y igual a 0, tenemos también pared. Entonces tampoco vamos a saber cómo se mueve el aceite porque no hay aceite. Nuestro modelo va a servir entre esas dos. Y y bueno, vamos a simular flujo en una sola dirección, por lo que les decía, que solo nos interesa cómo cambia en Y, ¿no?
Entonces podemos hacer las suposiciones. ¿Ok? Suposiciones. Va a ser flujo en una sola dirección, en dirección X, y va a cambiar únicamente con respecto a la posición en Y. ¿Qué suposiciones podríamos tener en este problema? ¿Qué suposiciones se les ocurre que podemos tener? ¿Qué suposiciones? ¿Qué suposiciones? ¿No? Yo la primera que diría es en qué coordenadas estamos. Y bueno, vamos a trabajar en flujo laminar. Entonces vamos a decir que el primero que es flujo laminar. Entonces esa es la primera suposición. ¿Por qué? Porque podría ser turbulento, pero para meterle turbulencia yo necesitaría resolver un modelo de turbulencia. Y pues no estamos todavía, no hemos visto cómo resolver un modelo de turbulencia. De hecho, no podemos así a manita, pero estamos un software, ¿no? Pero vamos a decir que es flujo laminar. Al decir que es flujo laminar, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué se tiene que resolver? ¿Qué ecuaciones gobernantes tendría que resolver yo al decir que es flujo laminar? Serían las rectangulares. No, esas son las coordenadas. ¿Qué ecuaciones tenemos que resolver? Esa es otra cosa. No nos está. Esas son las coordenadas que vamos a resolver. Y eso también es importante. De hecho, es la otra suposición. Coordenadas rectangulares. Pero, pues, entonces, a ver. ¿Qué estamos viendo? Sí, sí, estamos viendo. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones gobernantes, ¿no? Que yo les compartí en unas tablas. Y básicamente les dije que siempre que se resolvía un problema de flujo laminar, lo que íbamos a resolver básicamente es una ecuación para conservación de masa y una ecuación para conservación de momento, que esa puede ser la de Navier-Stokes si está simplificada, pero va a ser conservación de masa y conservación de momento. Tenemos que resolver esas dos. Entonces, cuando decimos flujo laminar, estamos diciendo que vamos a resolver ecuación de conservación de masa y ecuación de conservación de momentum. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que vamos a resolver estas dos, masa y momentum.
porque es flujo laminar, entonces va a haber tanto balance de masa como balance de energía mecánica. Y luego me dijeron que lo vamos a resolver en coordenadas rectangulares. ¿Por qué es importante esa parte? Porque yo tengo 3 ecuaciones, ¿no? Para cada uno de los sistemas coordenados. Entonces yo podría resolver mis ecuaciones en coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Aquí en este caso, por cómo está hecho el sistema, pues si vemos es un paralelepípedo, ¿no? De aceite. Entonces, al estar muy alejado de lo que sería un cilindro o una esfera, pues lo mejor es que usemos coordenadas cartesianas. Entonces, aquí lo que queremos es que ecuaciones, bueno, en qué coordenadas voy a copiar mis ecuaciones gobernantes. ¿Ok? Entonces ya sé qué ecuaciones voy a resolver y en qué coordenadas. ¿Qué más podríamos suponer aquí, en este caso? Pues lo que sigue es irla como simplificando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí viene entradas menos salidas en X, Y y Z. Y acumulación. Entonces vamos a hablar un poquito con respecto a la acumulación. Vamos a decir que esto puede estar en 2 estados. Estado estacionario o estado transitorio. ¿Cuál es el estacionario y cuál es el transitorio? ¿Cuál es la diferencia entre estado estacionario y estado transitorio? Bueno, me acuerdo que el estacionario, perdón, mantiene sus variables, quiere decir que está en un solo lugar. Ok. Más que estar en un solo lugar es que ya no cambia con el tiempo. Entonces aquí tenemos que decir estado estacionario. Y básicamente aquí lo que definimos es la dependencia con respecto al tiempo. Y entonces aquí hay 2 vertientes, ¿no? Cambia con el tiempo. Y si No, cambia con el tiempo, le vamos a decir que es estado transitorio, ¿sale? Cambia con el tiempo, es transitorio. Permanece constante a lo largo del tiempo. Y ahí vamos a decir que es estado estacionario. ¿Ok? Y todo esto tiene que ver con la acumulación. ¿Mm? Todo esto tiene que ver con la acumulación. Pues vamos a decir que es estado estacionario, es decir, que no cambia con el tiempo, como me dicen. No va a cambiar con el tiempo, va a permanecer constante. Entonces, ¿cuándo veríamos que cambia con el tiempo? Cuando, por ejemplo, está empezando el proceso, ¿no? Entonces la placa empieza a acelerar hasta alcanzar su velocidad en la que va a estar operando. Entonces ahí el aceite pues va a sufrir ese efecto de la aceleración, ¿no? Va a empezar a moverse primero muy lentamente y de hecho primero se va a mover lo que está más cercano a la superficie y se va a ir propagando el momentum, ¿no? Hasta que llegue hasta la parte de abajo. Entonces vamos a ver cómo va cambiando ese perfil a lo largo del tiempo, pero mientras esté estacionario, siempre va a permanecer igual, no va a cambiar con el tiempo. Eso es a lo que se refiere. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, está estacionario. Ahora tenemos que elegir en cuántas dimensiones. Flujo en, y vamos a decir en cuántas dimensiones se va a mover. Entonces, aquí es relativamente sencillo de ver, pero de todas maneras tenemos que hacer un ligero análisis, ¿no? ¿Hay alguna fuerza que haga que esta capa de aceite vaya hacia abajo?
¿Se considera la gravedad? No. Es parte de las suposiciones, entonces ahí tenemos que decir, vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Entonces, parte de las suposiciones. Despreciamos el efecto de la gravedad. Entonces, ¿hay algo más que haga que mueva hacia arriba o hacia abajo? Si no es la gravedad. Mm, En principio, no. No hay ninguna fuerza que haga que se mueva hacia arriba o hacia abajo. ¿Hay alguna fuerza que haga que se mueva en Z, en el eje Z, a lo largo de esta dirección? Entonces, en Y no se mueve porque no hay gravedad. Y en Z, hacia acá. Yo supondría que tampoco. ¿Mande? ¿Si hay algo o no? No hay nada que haga que se mueva en esa dirección. O que cambie su movimiento en esa dirección. En principio no, ¿no? O sea, aquí a lo mejor en los extremos, o sea, muy en el borde, o en esta misma dirección, a lo mejor muy en el borde, o cuando ya se está acercando al rodillo, pues sí hay un efecto de otra dirección, pero en la parte del medio donde estamos viendo este esquemita, el movimiento únicamente va a ser en dirección X, ¿no? Porque es donde hay una fuerza que hace que se mueva el aceite en esa dirección, que es el arrastre que siente de la placa. Pero en las otras direcciones no vamos a tener ese efecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Ok, entonces va a ser flujo en una dirección, va a ser X, ¿no? Le voy a poner aquí en una dirección X, y aquí entre paréntesis, ¿qué es lo que estamos aquí? Necesitamos hacer un análisis de las fuerzas para saber si hay movimiento en, en las coordenadas seleccionadas. ¿Ok? Pues tenemos que hacer lo que hicimos ahorita. Vamos a ver, hay algo que haga que se mueva en X, hay algo que se haga que se mueva en Y, hay algo que se haga que se mueva en Z. Si no lo hay, pues vamos descartando, ¿no? En este caso en X, pues sí hay algo, ¿no? Ujú. Entonces vamos analizando las fuerzas para ver si hay movimiento en las coordenadas seleccionadas, ¿no? En este caso, rectangulares. Ya dijimos que vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Y eso tiene que ver con la ecuación de conservación de momento. Ajá. Y entonces ahí podemos ver un poquito cuáles son los componentes de nuestra ecuación. Entonces, si ven, tiene velocidades, tiene la gravedad y tiene otra cosa que es la diferencia de presión. También es importante que aquí digamos, si consideramos la diferencia de presión. Aquí en este caso, en este problema, pues es muy pequeñita la distancia que se recorre. Entonces vamos a quitar esa parte, ¿no? Vamos a despreciar la diferencia de presiones. ¿Ok? Y únicamente nos faltaría decir cómo son las propiedades. Aquí lo que vamos a decir es que las propiedades, o vamos a decir que el fluido es incompresible. Eso quiere decir que la densidad es constante. Y newtoniano. Es newtoniano. Y eso quiere decir que la viscosidad es constante. Entonces aquí están nuestras suposiciones. Con esto podemos trabajar. ¿Ok? Luego siguen las ecuaciones gobernantes.
Y como ya les había dicho, necesitamos la ecuación de conservación de masa y la ecuación de conservación de momento. Pues la ecuación de conservación de masa, pues la vamos a elegir de aquí, ¿no? Entonces, conservación de masa. Queremos para coordenadas cartesianas, así que vamos a copiar esta de aquí. ¿Okay? Entonces, la que copiamos es esta. Ahorita yo nada más le voy a tomar captura de pantalla y la voy a pegar allá, pero pues hay que copiarla, ¿no? Conservación de masa va a ser esta, ¿no? Esta. Y conservación de momentum podría ser esta para un fluido incompresible y newtoniano en dirección X, ¿no? Es la que nos interesa porque es flujo en una sola dirección. Entonces solo nos interesaría esta. O podría ser esta si queremos resolver el tensor de esfuerzos. Pero vamos a tomar esta de aquí porque es incompresible y newtoniano. Entonces vamos a agarrar esta de aquí. Ok. Nos copiamos esta también. Pero estas ecuaciones que copié tienen todos los componentes de la ecuación sin meterle ninguna simplificación. Entonces yo la tengo que simplificar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, Pues vamos a simplificarla. Entonces ya las copié porque dije que era flujo laminar, coordenadas rectangulares, estado estacionario en una dirección y que el fluido es incompresible y newtoniano, ¿no? Entonces yo copié las que correspondían a esas características, excepto la del estado estacionario, pero pues vamos a empezar por esa parte. Entonces lo que voy a hacer es que aquí, déjenme ver si están viendo el Word. Sí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar, vamos a insertar una flechita. Entonces, estado estacionario, quitamos esto de aquí. ¿Okay? Lo voy a poner un poco más grueso. Entonces, esto se va porque esto está en estado estacionario. Esto va a estar en estado estacionario. No se va a la acumulación. Luego, ¿qué más podemos simplificar de aquí con nuestras suposiciones? Vamos a ver, flujo laminar, pues ya copié continuidad. Coordenadas rectangulares, pues ya copié esta. Estado estacionario, ya quité la acumulación. El flujo en una dirección, pues sí, este todavía no lo simplifico. ¿En qué dirección se está moviendo? En X. Entonces la velocidad en Y y la velocidad en Z, ¿a qué van a ser igual? La de X, ¿a qué va a ser igual? cero, no. ¿La de Z sí es a cero? No, porque no hay... El flujo es en una sola dirección, en X. ¿Ok? Sí, en Z es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad en X es distinta de 0. ¿Sale? Solo hay una fuerza que hace que se mueva en X y es el arrastre que siente de la placa. ¿Ok?
Entonces, como la placa se está moviendo, siente una cierta fuerza. Es la única fuerza que va a sentir. Pero en Y y en Z no hay nada que haga que se mueva. Ujú. Entonces, Ok. la velocidad en Y va a ser igual a 0. De hecho, lo voy a poner al revés. Velocidad en Y va a ser igual a 0. Y la velocidad en Z también va a ser igual a 0, porque no hay nada que haga que se mueva en esa dirección. Entonces, estas van a ser 0 porque el flujo es en dirección X. Entonces, BY y BZ igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Acumulación igual a 0. Flujo en una dirección. BY igual a BZ. Es igual a 0. ¿Dudas? ¿Dudas de esta parte? No, profe. ¿No? Y la última es que la densidad la podemos sacar de aquí porque lo podemos sacar de la diferencial porque tenemos fluido newtoniano. Digo, fluido incompresible. Entonces, como es incompresible, la densidad no cambia con respecto al esfuerzo. Entonces, esto lo podemos sacar, ¿no? Nos sale por fluido incompresible. Esto por fluido incompresible. La densidad densidad es constante, no es cero, es constante. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Qué forma toma mi ecuación entonces? Pues a ver, este se hace cero, este término se hace cero, este se hace cero. Entonces esto va a ser igual a cero. Negativo igual a cero, pues podemos sacar el negativo. Densidad sale, densidad entre cero, se hace, bueno, densidad por cero se hace cero. Y entonces me va a quedar, de la derivada derivado de la velocidad en X con respecto a X va a ser igual a cero. Y esta es mi ecuación de continuidad, ya una vez que la simplifique.
Ujú. Entonces, de esta de aquí, que es la que copié, pasé a esta. ¿Dudas de esa parte? ¿Dudas de esa parte? ¿Queda claro? Sí. Ok. Pues ahora en la otra, nuevamente, pues por estado estacionario también podemos simplificar un poquito, ¿no? Este que es la acumulación, que es la derivada con respecto al tiempo, pues es cero, ¿no? Pues esta también la podemos eliminar por estado estacionario. También tenemos flujo en una sola dirección, entonces también podemos simplificar por ahí algunas cosas, ¿no? Que sería que la velocidad y es cero y la velocidad en z también es cero. Por ser el flujo en una sola dirección, podemos simplificar esas dos. Luego, fluido incompresible inusual, eso todavía no lo vamos a modificar. Pero sí tenemos que no queremos la diferencia de presión. Poner así, amarillito. Es parte de las suposiciones, donde decíamos la diferencia de presión es despreciable y la gravedad también, ¿no? Entonces, diferencia de presión despreciable. Y por despreciable, pues no es que sea incómoda, simplemente pues no es que sea mala, nada más es que no la vamos a considerar. Poner un poquito más oscuro, no se ve muy estricto. Y también vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Gravedad despreciada. Esta también. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ahora, esta de aquí es un poquito difícil de ver, pero si ven, cuando se mueve en X, ajá, ¿Se mueve de- en Y? No. no, o sea, se mueve en X, pero ese movimiento en X va a cambiar un poquito con respecto a la posición que tengamos en Y. O bueno, va a cambiar con respecto a la posición que tengamos en Y. No es lo mismo el movimiento que va a tener aquí arriba al que va a tener hasta aquí abajo. Ajá. Entonces no va a ser el mismo movimiento. Aquí se va a mover más rápido, aquí se va a mover más lento. Porque de hecho la placa 2 es estática, va a ser cero la velocidad. Entonces el cambio de la velocidad en X con respecto a Y sí es importante. ¿Sí? Pero el cambio de la velocidad en X con respecto a Z no es tan importante. Ajá. ¿Por qué? Porque no va a cambiar hacia esa dirección. O sea, yo me voy a seguir moviendo a la misma velocidad, independientemente de la posición en Z en la que me encuentre, porque es infinitamente largo. ¿Sí? No sé si lo ven. Sí, creo que sí. Bueno, más o menos.
Bueno, entonces a esta de aquí le vamos a decir que color rojo, por ejemplo. No hay cambio en dirección Z. Y eso es simplemente porque es infinitamente largo. Entonces no va a haber cambio en esa dirección. Es infinitamente largo. Entonces eso sí lo podríamos poner aquí como una suposición extra. Es infinitamente largo en Z y en X. Eso sí podría ser una suposición. Ujú. Pues va a ser infinitamente largo en Z y en X. Y la última es que, si se dan cuenta, este de aquí es la derivada de la velocidad en X con respecto a X. Y eso es igual a 0 por continuidad. Ajá. Este de aquí es 0 por continuidad, les digo. Por continuidad. Y este de aquí es la segunda derivada de la velocidad en X con respecto a X, que la derivada de 0 pues va a seguir siendo 0. Entonces esto va a ser 0 también por continuidad. Entonces estas dos son 0 por continuidad. Por continuidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y entonces aquí llego a, pues aquí va multiplicado por la densidad. Esto va a ser igual a 0. Si ven, se fueron los 4 términos, 0. Se va, 0, 0, 0, 0. Entonces me queda la densidad por este. Pero por la densidad puede pasar dividiendo y entonces me va a quedar que la segunda derivada de la velocidad en X con respecto a Y va a ser igual a 0. Y como ya solo depende de la velocidad en X de la posición en Y, entonces podemos dejarla así. ¿Vale? La segunda derivada de la velocidad en X con respecto a Y es igual a 0. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Pues siguen las condiciones de frontera. También son importantes. Y aquí tenemos dos fronteras, ¿no? Esta de aquí arriba y esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque solo nos interesa el movimiento con respecto a la posición Y. Entonces nos interesan las fronteras que podamos tener en Y con respecto a la posición Y. Y tenemos dos fronteras, en Y igual a 0 y en Y igual a H. Entonces tenemos dos condiciones de frontera.
de frontera 1 y va a ser en y igual a 0. Y en y igual a 0, ¿qué pasa? Quedamos que esta palanca 2 es estática. Entonces la velocidad en x va a ser igual a 0. ¿Ok? Y la segunda condición de frontera va a ser en y igual a h. Pues aquí arriba, ¿no? Donde choca con esta pared. Y en y igual a h, la velocidad en x va a ser igual a la velocidad de la pared. Y específicamente porque pues era 1, ¿no? Ahí está. En y igual a h, la velocidad en x va a ser la velocidad de la pared. ¿Ok? Aquí no necesitamos condiciones iniciales y los materiales, pues si ven aquí ya no depende de ninguna propiedad del material, entonces ni les vamos a poner. Entonces pues vamos a resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, partimos de esta. ¿Cómo la resolvemos? Pues podemos separar de variables. Entonces esto sería la derivada de la velocidad en x con respecto a y, es la segunda derivada. Entonces sería la derivada de todo esto con respecto a y. Pues podemos separar variables. Pues nos va a quedar 0 por la derivada de y la diferencial de esto. Ok. ¿Y qué hacemos para resolverla? Pues integramos. Vamos a ir así. Pues integramos esta diferencial. E integramos todo esto también, ¿no? ¿Cuánto da la integral de esta diferencial? Ah, ¿la de cero, prof? ¿O Esta la de primera este lado. Esta primera. ¿Cuánto les da esto? Esto de aquí. de X? No, no, no. No, son operaciones, por así decirlo, complementarias, ¿no? Entonces la integral de una diferencial, pues le ha dado que está dentro de la diferencial. Pues quedaría así. ¿Y la integral de 0? ¿Cuánto es? ¿Cero? Es 0, pero más una constante, ¿sale? Entonces, esta sería constante 1. A diferencia de la derivada, que la derivada de 0 sigue siendo 0, en la integral de 0 es una constante. Puede ser 0 o puede ser otra cosa. Aquí, cuando llegamos a este punto, necesitaríamos saber el valor de esta constante. Entonces, para saber ese valor de la constante, necesitamos las condiciones de frontera. Pero si vemos aquí, lo que tenemos es una derivada todavía. Y aquí no tenemos condiciones de tipo Newman. Entonces nos seguimos y volvemos a integrar. Porque las condiciones son de tipo Dirichlet. Entonces no podemos todavía obtener el valor de C1. Lo que sí podemos hacer es integrar esto otra vez, ¿no? Entonces separamos otra vez variables. ¿Ok? E integramos.
Entonces la integral de la diferencial, ¿cuánto quedamos que quedaba? Ah, El valor de la diferencial, ¿no? Y aquí, integral de una constante, diferencial de y. Una constante por y más otra constante. ¿Ok? Para conocer el valor de las constantes, necesitamos hacer uso de las condiciones de frontera. Entonces, pues vamos a sustituir básicamente en las condiciones de frontera aquí. Pues yo primero sustituiría la condición de frontera 2. No, la 1. Condición de frontera 1, que es donde tengo más ceros. Pues aquí es en y igual a 0, la velocidad en x es igual a 0. Pues si yo sustituyo aquí en y igual a 0, la velocidad en x es 0. ¿Cuánto vale C2 entonces? Aquí es igual C2. Cero. Esto por 0 es 0. C2 igual a 0. Y la podemos sustituir aquí. Por lo que la velocidad en x va a ser igual a esto más 0. ¿Sí, no? Ahora sustituimos la condición de frontera 2. Como esta, y sustituyo. Y la condición de frontera 2 dice que en y igual a h, la velocidad en x es la velocidad de la pared. Y entonces, ¿cuánto vale la constante 1? La constante 1 va a ser la velocidad de la pared sobre h. Y ya nada más me falta meterla. Cerrando finalmente. Pues la velocidad en x va a ser igual a la velocidad de la pared por h. Entonces la podemos reordenar un poquito más. Pues yo lo dejaría como la velocidad de la pared por y entre h. ¿Sale? Y ya tendríamos nuestro modelo. ¿Alguna duda de esta parte? mm, es la variable que está en las paredes. Mande. Ahí, ¿no se escuchó? O No escuché, ok. pero La H nada más la agarramos porque está entre las condiciones, bueno, entre X y Y, ¿verdad?
No, la H sale de las condiciones de frontera. Entonces, las Ok. fronteras aquí de nuestro problema, una es y igual a 0 y la otra es y igual a h. Entonces, Ok, cuando ok. sustituimos esas condiciones de frontera aquí en la ecuación para obtener las constantes, la primera me da que es igual a 0, ¿no? La primera constante. Entonces, la quité. Y entonces, al sustituir la condición de frontera 2, que me dice que en y igual a h, la velocidad en x es la velocidad de la pared, por no deslizamiento, en este caso las dos condiciones son de no deslizamiento. Entonces aquí en y igual a h, la velocidad va a ser igual a la velocidad que lleve la placa. Ujú. Ok, ok. Y entonces sustituyendo ya me queda la C1 como la constante 1 de integración, como la velocidad de la pared entre h. Velocidad de pared entre h. Y entonces al sustituir C1 en mi ecuación, me queda velocidad de pared entre h multiplicada por y. Entonces la velocidad en x va a ser la velocidad de la pared por y sobre h. Ujú. Prof. Ok. ¿Alguna duda? Pues, ¿qué restaría? Obtener el perfil de velocidad. ¿Cómo obtienen el perfil de velocidad? Pues necesitan una tablita, ¿no? Donde para diferentes valores de y, aquí tendrían el valor de y, tendrían el valor de velocidad en x. Entonces, para diferentes valores de y que vayan entre 0 y h, vamos a suponer dos valores. Supongamos una h de 1 milímetro y una velocidad de pared uno de 0.1 metros sobre segundo, ¿no? Va despacito. Entonces aquí tendrían que evaluar varios puntos entre 0 y ese valor, ¿no? 0, 0.0002, por ejemplo, 0.0004, 0.0006. Entonces tienen que evaluar entre los límites. Afuera de esos límites, afuera de 0 y h, su ecuación ya no es válida, porque ya no salimos de las fronteras. 8, ¿no? Que sería este 0 y este es h. Entonces van calculando cuál es la velocidad en x y así obtienen un perfil de velocidad. También pueden obtener la velocidad promedio. Con el teorema del valor medio. Y entonces el teorema del valor medio para este caso sería bueno, el teorema del valor medio sería la ecuación. Todo aquí necesito primero, no sé, ¿no? Pero metiéndole la promedio. Por la velocidad promedio en dirección X. Le cambié el color, ¿verdad? Por la velocidad promedio en dirección X va a ser igual a la integral desde 0 hasta h de la velocidad en x, la función, con respecto a y. Y en la integral de 0 a h de la diferencial de y. Y también obtener la velocidad máxima. En este caso, por cómo está el esquema,
Pero la velocidad máxima va a ser la velocidad de la pared. Aquí no podemos sacar la derivada. Aquí, pues, única. Bueno, sí podemos sacar la derivada, ¿no? Igualar a cero, déjenme ver. Derivada de y, velocidad de pared sobre h, igualar a cero. Sí, creo que sí. Pero es básicamente en y igual a h, es donde obtienen, ¿no? Entonces, una forma, pues es eso, ¿no? Creo que no se puede, pero vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Si no, les digo es en y igual a h. La derivada de la velocidad en x con respecto a y lo igualamos a cero. A ver, todavía quedan 2 minutillos, entonces nos da tiempo. Pues a ver, por ejemplo, este bx, pues es este de aquí, ¿no? Es este de aquí. Porque está azul. Eso. Y si la derivada, pues sería la derivada de esto. También. En lugar de eso, la derivada de esto. ¿Sí? Entonces, ya sé por qué, ya sé. No es. Ok, entonces, integral de velocidad de pared por y con respecto a y, pues nos quedaría y cuadrada sobre 2, sobre 2. Y como aquí tenemos los límites bien definidos, no necesitamos constante de integración. Entonces nos queda y cuadrada sobre 2. Integral de diferencial de y, nos queda la y. Y van evaluadas de 0 a h. Ajá. De 0 a h. Bueno, lo evaluamos rápidamente. Entonces, me queda, evaluada en h, me queda h cuadrada. Evaluada en y, me queda h. Evaluada en 0, me quedaría 0. Evaluada en 0, 0 al cuadrado, me queda 0. H entre h me queda h, y la h entre h me queda h, y entonces aquí la velocidad promedio sería la velocidad de la pared sobre 2. Esa es mi velocidad promedio. Pues es muy sencillo verlo porque es una línea recta, ¿no? El perfil. Ahorita que evalúen aquí, pues les va a dar una recta. Y ya nada más para terminar, así rapidillo, la derivada, vamos a ver si aquí nos sale. Si no nos sale, ya vemos que. Entonces derivamos, derivada de y, me queda velocidad de pared sobre h. Me queda la constante sobre h igual a c. Constante sale, derivada de y es 1, velocidad de pared sobre h igual a 0. Entonces h, velocidad de la pared, la 0. No, aquí no se puede, no se puede con la derivada. Aquí simplemente la velocidad máxima, máxima, es en y igual a h, es donde, y no se puede porque es una línea recta. Si tuviera cierta curvatura, podríamos sacar, con la definición de derivada, podríamos sacar el máximo o el mínimo, pero aquí es una línea recta, que es donde la velocidad
dx del aceite es igual al de la pared móvil. Entonces mi valor mínimo de la velocidad, mi valor máximo de la velocidad, máximo es la velocidad del pared, y mi valor mínimo es en la pared fija. Y mi valor mínimo es en la pared fija, donde la velocidad en x va a ser igual a 0. Pues ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Alguna duda? Pues que restaría nada más que sacar en esta tablita, ¿no? Sí, ¿Cuánto profe. vale? Sí. Es proporcional, entonces, 0.1, 0, 0.08, 0.06, Ok. 0.04, 0.02. Ahí está. ¿Sale? Lo Ok. sencillito, rápido, indoloro, ¿ok? ¿Alguna duda? No. ¿No? Entonces una línea recta, si grafican esto les va a dar una línea recta entre 0 y la velocidad de la pared. Es todo. ¿Ok? Un problema sencillito, pero pues a ver si quedan claros algunos conceptos. Entonces, si ya no hay más dudas, pues nos vemos el sábado para su examen. Y de ahí nos vemos hasta el 22 para darle sus calificaciones hasta donde vayan y enseñarles cómo es la solución del examen. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Ok. Entonces nos vemos, muchachos. Ok, profe. Gracias. Nos vemos el miércoles. Sale, nos Ah, bueno, el vemos sábado y el el, miércoles. el sábado y el miércoles. Vale. Ok, nos vemos.